Venga, vamos a meternos de lleno en el TDAH, pero de una forma totalmente nueva. Hoy vamos a explorar una perspectiva que le da la vuelta a todo, una que se aleja del diagnóstico de siempre para ofrecernos una manera distinta de entenderlo. Y aquí está la pregunta clave que lo cambia todo. En vez de centrarnos en qué es lo que falla en la persona, ¿y si ponemos el foco en el entorno? ¿Estamos de verdad creando el escenario adecuado para que estas personas puedan brillar? Para entender esto bien, pensemos en esta metáfora. A un lado tenemos un coche de Fórmula 1, una máquina increíble, potentísima, pero atascado en una carretera secundaria, una llena de baches. Y claro, parece que funciona mal, que no avanza. Pero el problema, y esto es lo importante, no es el coche, es la carretera. Y luego, al otro lado, ¡zas! Vemos a ese mismo coche en un circuito de carreras, en su salsa, donde por fin puede desatar todo su potencial. Bueno, y para entender por qué esta metáfora del coche tiene tanta fuerza, tenemos que rebobinar un poco y ver de dónde sale la idea clásica del TDAH. A ver, este término como tal aparece oficialmente en los años 80, en el DSM-3, que es, para que nos hagamos una idea, como la Biblia de la psiquiatría. Y ahí es donde se define con esa famosa tríada de síntomas: la impulsividad, la falta de atención y, bueno, la hiperactividad. Este ha sido el marco, el molde, durante décadas. Y esto nos conecta de nuevo con la idea central, con el meollo de la cuestión. Como bien dice el psicopedagogo César de la Hoz, el fallo no está en la persona, no está en nuestro coche deportivo, sino en el contexto, en esa carretera secundaria por la que le obligamos a circular. Y es justo aquí donde llega el giro de guión, el cambio de perspectiva más radical. Porque en vez de quedarnos con la etiqueta sin más, ¿qué tal si la desmontamos? Vamos a coger el propio acrónimo para construir una nueva forma de entenderlo, una que empodere en lugar de limitar. Ahí lo tenemos, TDAH. 4 letras, ¿verdad? Pero con un peso enorme, cargadísimas de connotaciones, de diagnóstico, de trastorno. Pero, ¿y si jugamos con ellas? ¿Y si las reinterpretamos? Empecemos por la T de trastorno. Esta palabra ya de por sí suena a algo que está mal, que está roto, ¿no? Pues la vamos a cambiar por la F de forma. Es que el cambio es brutal. Con solo esa letra eliminamos de un plumazo todo el juicio, toda la etiqueta negativa. Ahora vamos por la D de déficit. Déficit sugiere que falta algo, como un cubo con un agujero que nunca se llena. Pues nada de eso. La sustituimos por la D de diferente. Porque no es que haya menos capacidad, para nada. Es que esa capacidad se expresa de otra manera, de una forma distinta, que a menudo es mucho más creativa y original. Y por último, la A. Cambiamos atención por aprender. Y esto de verdad es fundamental. ¿Por qué? Porque amplía la foto muchísimo. Ya no hablamos solo de cómo se presta atención a una cosa, sino de todo el proceso de aprendizaje en su conjunto. Así que, ¿cuál es el resultado de todo este juego de letras? Pues este cambio tan potente. Pasamos del TDAH al FDA, forma diferente de aprender. Ya no es un concepto que juzga, sino que describe, y sobre todo es un punto de partida muchísimo más constructivo. Vale, genial. Tenemos esta nueva perspectiva. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo llevamos esto al día a día? Pues vamos a ver 5 estrategias muy concretas y sobre todo muy prácticas. Aquí las tenemos, las 5 claves. Primero, usar reforzadores. Segundo, encontrar técnicas de estudio que de verdad funcionen para esa persona. Tercero, ojo a esto, modificar los distractores del ambiente. Cuarto, gestionar las emociones desde un punto de vista más conductual. Y quinto, usar las palabras justas. Venga, vamos a verlas una por una. La primera, usar reforzadores. ¿Qué significa esto? Pues básicamente utilizar lo que más le interesa a la persona para motivar. Que le encantan los videojuegos, un helado, pues se puede llegar a un acuerdo. Si haces esto, luego tienes aquello. Y atención, esto es muy importante, no es un soborno, para nada. La diferencia es que esto se pacta antes, es un acuerdo en positivo. No es una reacción para parar un mal comportamiento. Vamos con la segunda, técnicas de estudio personalizadas. A ver, seamos sinceros, el método de repítelo 1000 veces hasta que se te quede, a menudo, aquí, no funciona. Es que forzar un método que no encaja es como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. Imposible y frustrante. Así que hay que ser creativos. ¿Y qué tipo de alternativas? Pues pensemos fuera de la caja. Por ejemplo, ¿por qué no repasar la lección de historia mientras se dan toques a un balón? ¿O por qué hay que estudiar sí o sí en un escritorio rígido? A lo mejor se aprende mejor en el sofá. O incluso dejar que la persona organice los conceptos con sus propias palabras. La clave aquí es adaptar el método a la persona, y no al revés. Y esto nos lleva de cabeza a la tercera estrategia, modificar los distractores del ambiente. En lugar de ver el juego o el movimiento como el enemigo del estudio, ¿y si los convertimos en aliados?
Que no sean actividades incompatibles, sino complementarias. Si la forma de aprender es diferente, ¿qué sentido tiene insistir en un entorno rígido, de silencio y de estar sentado durante horas? La cuarta estrategia es sutil, pero importantísima. El enfoque es más conductual que emocional. Se trata de enseñar autocontrol, de guiar hacia reacciones más constructivas y no prestar tanta atención a las que no lo son. Consiste en ayudar a entender que, si bien los sentimientos son válidos, hay formas más efectivas de expresarlos según el contexto. Y llegamos a la quinta, usar las palabras justas y evitar el debate eterno. La comunicación tiene que ser directa y sin adjetivos que juzguen. Entrar en discusiones larguísimas solo desvía el foco del problema a la discusión. El objetivo es cortar el debate y reenfocar la atención en la tarea, ofreciendo apoyo y comprensión. Entonces, ¿cuál es la gran idea que nos tenemos que llevar de todo esto? Pues que el cambio más profundo no está en la persona, sino en el entorno que creamos para ella. Y este punto es clave. Crear un entorno de apoyo, un contexto facilitador, no solo beneficia al niño o al adolescente, también reduce la frustración y el estrés de padres, madres y educadores. Es una mejora para todo el sistema. Y así volvemos a nuestra metáfora del principio, que ahora cobra todo su sentido. El objetivo no es arreglar el coche de Fórmula 1 para que funcione en una carretera secundaria. El objetivo es construir el circuito de carreras que necesita para desplegar todo su potencial. Y con esto cerramos, dejando esa pregunta flotando en el aire para la reflexión. Ya sea en casa, en el aula o en la sociedad, la pregunta que debemos hacernos no es cómo cambiamos a la persona, sino qué tipo de contexto estamos generando a nuestro alrededor.